ginecología de la sociedad. Y en la charla de hoy vamos a ver un pantallazo sobre los usos y las aplicaciones de la ecografía en las pacientes con trastorno de fertilidad. Un tema amplio, vamos a tratar de hacer un resumen de los puntos más importantes. Para comenzar debemos definir infertilidad. Y para eso en el año 2013 la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva dio las definiciones de infertilidad y de aborto recurrente. En este caso lo que nos compete a nosotros es el de fertilidad y es la imposibilidad de lograr un embarazo luego de 12 meses de mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Está justificado la evaluación y el tratamiento en este tipo de pacientes, como también en aquellas mujeres que son mayores de 35 años y que tampoco lograron la concepción luego de 6 meses de mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Si bien hay avances en el tratamiento de la infertilidad, solamente menos de un tercio de los embriones se logran implantar. Hay más incógnitas y más desafíos que tratamiento o soluciones. Y eso depende el proceso de implantación de dos cosas. Una es básicamente de la calidad embrionaria y la otra es de la receptividad endometrial, en el cual juega una función muy importante también la angiogénesis del endometrio. La tasa exitosa de embarazo es de un 30%, en las cuales la patología por la cual hay un trastorno en la implantación tiene que ver un tercio del embrión, en los casos más frecuentes por algún tipo de aneuploidía, y asociado también con el aumento de la edad. Y el 2/3 restante de las fallas de implantación tienen que ver con esa relación, esa simbiosis que guarda el embrión con la receptividad del endometrio, que lo que me va a llevar es a una falla directamente en la implantación o a un aborto precoz. ¿Cuáles son las aplicaciones de la ecografía en el estudio de la fertilidad? Primero, evaluar la reserva ovárica. Vamos a ver más adelante cómo hacemos para recontar estos folículos centrales. Identificar cuál es la patología ovárica que me va a producir una disminución de la reserva ovárica. Identificar patología tubárica. Podemos, con los últimos avances de la histerosonografía con contraste, determinar también la permeabilidad. Detectar patología uterina que pueda influir en esta misma implantación. El monitoreo ovulatorio de pacientes que ya están en tratamientos o monitoreos basales. Evaluar cuál es el momento de, por ejemplo, dar la hormona para producir la ruptura del folículo o el momento de transferir los embriones según las características del endometrio, y realizar también procedimientos guiados, no solo de punciones a nivel ovárico, sino también la transferencia embrionaria. Pero antes de empezar directamente con la patología o para qué sirve la ecografía en fertilidad, tenemos que recordar un poquitito el ciclo menstrual. Ese ciclo menstrual está dominado por dos hormonas que son liberadas a nivel hipofisario, la FSH y la LH, una en una primera mitad y la segunda en la segunda mitad del ciclo, que hacen liberación de estrógenos y de progesterona, luego por el folículo, y estas son la folículo estimulante y la hormona luteinizante hipofisaria. Estas dos van a actuar en toda el aparato genital femenino, pero nosotros únicamente vamos a poder valorar la función a nivel ovárico y a nivel uterino. Recordamos entonces el ciclo ovárico, la primera mitad que se inicia con la menstruación, es ahí en donde a partir de la hipófisis estimulada por la hormona liberadora de gonadotrofinas desde el hipotálamo se libera FSH. Esta FSH lo que va a hacer es empezar a actuar sobre los folículos centrales, aumentando el tamaño, la dominancia y la maduración de uno de los folículos hasta lograr la ovulación,
y luego en la segunda mitad del ciclo, por estimulación de la hormona luteinizante, va a mantener ese cuerpo lúteo en el caso de que se haya producido la concepción. Muy bien, vamos a comenzar con la primera fase, la fase folicular, que se origina desde el momento de la menstruación hasta la ovulación. En esa fase vamos a tener distintos estadios que corresponden desde el reclutamiento de los folículos centrales hasta la ruptura del folículo maduro, que es el momento ovulatorio. Y todas estas fases pueden ser distinguidas mediante la ecografía. Esta fase folicular, como dijimos, que se inicia en nuestro momento menstrual, es una fase de reclutamiento entre el día 1 y el 4 del ciclo, en donde los folículos centrales, que son los que a nosotros nos interesan como para hacer nuestro recuento de reserva ovárica, tienen receptores para FSH que van en aumento y que van a ser estimulados por la FSH hipofisaria. En un ciclo normal tenemos aproximadamente entre 2 a 4 folículos centrales. ¿Y cuáles son los folículos centrales? Aquellos que miden entre 5 y 10 milímetros con una media de 7 milímetros y que no crecen más de 0,5 a 1 milímetro por día. Estos folículos aparte se pueden observar en cualquier momento del ciclo, ya sea en pacientes que toman anticonceptivos orales, en pacientes en embarazo, pero lo importante de todo es que su número va a depender de la estimulación de FSH y va a ser un signo directo de reserva ovárica. Este es el aspecto típico de los folículos centrales, menores a 10 milímetros, que pueden estar tanto en el centro del estromo ovárico como en la periferia, son bien redondeados, que guardan relación directa también con el dosaje de la hormona antimülleriana. Tanto la hormona antimülleriana como el recuento de los folículos centrales en ambos ovarios van a representar el método estándar para la valoración de la reserva ovárica. En estas tablas vemos cómo son tanto la cantidad de folículos como la relación con la hormona antimülleriana tienen una relación directa con la edad y cómo van disminuyendo a medida que aumenta la edad de la paciente. La hormona antimülleriana va en aumento hasta los 30 años y luego después de los 35 se observa que cae en forma abrupta. Por eso muchas veces se hace un dosaje de hormona antimülleriana en aquellas mujeres que van a desear atrasar la maternidad para poder guardar óvulos para ser utilizados luego en un futuro. Muy bien, en un ciclo normal, sin estimulación, si uno hacemos el seguimiento basal, seguiría la selección y la dominancia de ese folículo hasta la maduración del folículo preovulatorio, que se va a producir aproximadamente hacia el día 12 del ciclo y que en ese momento va a recibir una influencia directa de la hormona luteinizante que comienza a aumentar y que va a producir luego la ruptura del folículo maduro. ¿Cuál es o qué es lo que podemos encontrar en un folículo que va a ser el que está destinado a la ovulación? El tamaño medio de ese folículo maduro va a ser entre 22 milímetros aproximadamente en los ciclos naturales. Es regular, es redondeado, con un contenido anecoico, bastante simétrico y que a medida que estamos llegando a la etapa de la ovulación va a ir creciendo en forma más acelerada con respecto a los demás, entre 3 a 4 milímetros por día. Ahora hay signos que pueden hacer, que se pueden ver por ecografía y que son signos que van a poder ver en qué momento se va a realizar la ovulación, si es inmediata o hasta 36 horas. Uno de ellos es el caso del cúmulus oófurus, cuya aparición, ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas algunas fotos, la aparición se produce hasta 36 horas antes de la ovulación y que puede ser observado entre un 50 y un 60% de los casos. El signo del doble contorno es un halo
hipoecoico perifolicular, que es el más específico de todos, pero que solamente se ve en un 20% de los estudios ecográficos. Ese doble contorno es por un aumento de la vascularización de la teca, pero es muy difícil de ver. Luego vamos a tener un aspecto ecográfico turbio, que habíamos dicho que el folículo siempre tiene un contenido anecoico, líquido, pero y llegando al periodo ovulatorio adquiere algunos ecos de distinto nivel en su interior, y eso es por el desprendimiento de células de la granulosa. Y ya a 12 horas de la ovulación, el folículo empieza como a arrugarse su pared y va a adquirir un aspecto más irregular, con zonas más gruesas, otras zonas más adelgazadas, que habla de la inminencia de su ruptura para la ovulación del ovocito. El tamaño medio con respecto a cuál se rompen los folículos depende mucho también de si la paciente está en un ciclo natural o si la paciente está siendo estimulada. Por ejemplo, los que están estimuladas con clomifeno, el folículo tiende a ser mayor en el momento de la ruptura, entre 23 y 24 milímetros. Y aquellos que están estimulados, por ejemplo, con gonadotrofinas, se rompen con una media un poquitito más chica, que es aproximadamente 18 milímetros. Acá tenemos algunos ejemplos. Esta es un folículo con el cumulus oofurus, que es esta imagen ecogénica con un centro anecoico en una de sus paredes. Aquí también la podemos ver. El aumento del flujo perifolicular se produce y también es utilizado, después vamos a ver, como algún signo de reserva ovárica según la velocidad que tenga este folículo alrededor de su pared. La presencia del borde dentado o borde crenado, ¿sí?, en donde hay zonas más adelgazadas de la pared y unas zonas un poquitito más gruesas, y que tienen que ver con que es inminente la ruptura folicular. Muy bien, llegamos hasta el periodo ovulatorio. Entonces tenemos este folículo que ha madurado y que ahora ya es momento de romperse para poder liberar el ovocito que tiene en el interior, y en un ciclo normal de 28 días se produce aproximadamente hacia el día 13-14 del ciclo de 28. En ese caso, si veníamos monitoreando a una paciente, lo que podemos ver es que un día tenemos un folículo grande con todas las características que habíamos hablado antes, y de un momento para el otro la volvemos a ver al otro día y esa imagen ha desaparecido. ¿Por qué desapareció? Porque ese folículo se rompió y en su lugar aparecen alteraciones de ese folículo, que pueden ser en forma aplanada, puede aparecer con paredes irregulares, con engrosamientos de la pared y con distintas ecogenicidades en el contenido de lo que veamos del folículo. Y la aparición de líquido libre en el Douglas. Puede haber líquido en todo el Douglas, o puede haber un líquido a nivel periovárico, ya sea del lado izquierdo o derecho, según el ovario que haya ovulado en el ciclo. Muy bien, acá tenemos una imagen de líquido libre, que puede ser poco, mucho, de acuerdo, puede ser sintomático o asintomático, es variable. Y luego un folículo un poco más aplanado, con una pared no tan regular como la que se venía manifestando previo a la ovulación. Muy bien, llegamos entonces ahora a la segunda fase, que es la fase lútea, en lo cual lo que domina es la formación del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo que va a secretar progesterona y que va a ser el encargado de, si se produce el embarazo o la fecundación, de mantener el embarazo hasta que la placenta comience a secretar hormonas para mantener el embarazo implantado. Este cuerpo lúteo entonces
Tiene características de paredes engrosadas, con ecos en el interior de distinta ecogenicidad. Generalmente mide entre 10, 15 milímetros, no es mucho más grande a eso, a no ser que sea un folículo persistente y hemorrágico. Tiene una característica que se le denomina el signo del anillo de fuego, que es toda una, si encendemos el Doppler color o el Power Angio, vemos todo alrededor de la imagen se enciende con color. Tenemos que diferenciarlo de otras imágenes de aspecto hemático, como son las endometriosis, como son los folículos hemorrágicos no rotos o algún otro tipo de, por ejemplo, un teratoma con alguna degeneración hemorrágica. Acá tenemos lo que hablábamos del signo de fuego, el anillo de fuego, todo con Power Angio alrededor. Siempre que haya alguna duda, encendemos, si es el cuerpo lúteo o es alguna otra imagen, encendemos el color y siempre rodea a toda la pared. Más imágenes de distinta forma, de distinto aspecto en realidad, ecos de distinto nivel, con imágenes más blancas, con más o menos fibrina, paredes bien irregulares, con mucho refuerzo posterior, ¿sí? Todo esto cuerpo lúteo. Y en esta segunda mitad no solo se puede ver el cuerpo lúteo, sino que vamos a empezar a ver los folículos antrales del ciclo siguiente, que van a comenzar a ser al final de esta fase lútea, van a empezar a ser nuevamente estimulados por la FSH. Acá tenemos una imagen de un ovario con folículos chiquititos, antrales, que se pueden ver, y la presencia a su vez de un cuerpo lúteo, que es esa imagen hemorrágica que vemos en el espesor del parénquima. Muy bien, hice el día 28 del ciclo con el inicio de un nuevo ciclo. Se produce la degeneración del cuerpo lúteo, que va a quedar como una cicatriz o lo que se denomina el cuerpo amarillo, y se inicia entonces el crecimiento de los folículos del próximo ciclo. En las pacientes que tienen baja reserva ovárica, la actividad del cuerpo lúteo persiste por más de 10 días, demorando el reclutamiento folicular y el inicio del nuevo ciclo. Por lo tanto, cuando uno evalúa nuevamente un ciclo día 3, 4 en una ecografía basal y sigue viendo la presencia de esa imagen de aspecto hemático, no importa el tamaño, generalmente son de 10 milímetros, que es el cuerpo amarillo o que tiene el aspecto típico de ese cuerpo lúteo, se dice que estas pacientes tienen una reserva ovárica, generalmente o coincide con una reserva ovárica disminuida, porque ese cuerpo lúteo sigue segregando progesterona y desde esa manera impide también en forma feedback negativo el reclutamiento folicular y el inicio de un nuevo ciclo. Esto es el caso de lo que decíamos recién, un ejemplo típico en donde tenemos día 4 del ciclo, escasos folículos centrales, como vemos acá, y si encendemos el color, en esta imagen podemos ver entonces la corona de fuego rodeando una cicatriz o rodeando un cuerpo lúteo persistente. Ahora bien, ¿cómo medimos los folículos? Los folículos se pueden medir tanto en 2D como en 3D. Se va a dificultar en 2D cuando hay más de 10 folículos, aunque allí muchas veces en la práctica uno hace todo un barrido en 3 planos del ovario y puede poner que hay más de 10 folículos menores a 10 y con eso se entiende que la reserva ovárica está
conservada. Hacia el año 2005 comienza la era de la ecografía 3D en ginecología y aparecen técnicas de 3D que utilizan vocal o mediante el uso de un software que estaba desarrollado por una empresa de equipos y que desarrolla lo que se denomina el Sono ABC, que es con una medición automática, y se le da a cada uno de los folículos un color diferente. De esa manera, un color determina, bueno, se pueden contar los distintos virajes de color y los distintos colores, y de esa manera se puede tener en forma tridimensional la reconstrucción de cada uno de los folículos de acuerdo a su color. Si vamos a hacer el recuento de folículos mediante 2D, la podemos medir en 3 dimensiones o se puede medir en 2 dimensiones, porque realmente los folículos menores a 10 milímetros son bastante redondeados, y la verdad que con dos medidas alcanza. Muy bien, ya sabemos cómo medir a los folículos centrales. Ahora vamos a valorar cómo está la reserva ovárica. Siempre estamos hablando de ciclos naturales, sin ningún tipo de estimulación. Se dice que una reserva ovárica es acorde o es normal cuando vemos entre 5 a 7 folículos menores a 10 milímetros, entre 5 a 10 milímetros. Los ovarios que tienen una baja reserva ovárica cuando tenemos menos de 5 folículos de ese tamaño, y los ovarios que tienen una alta reserva es cuando tenemos más de 10 folículos menores a 10 milímetros, siempre que no estemos hablando de un ovario de aspecto poliquístico, que necesitamos la clínica también para poder hablar de eso, ¿sí? Esto es, no necesitamos tenerlo en cada uno de los ovarios, sino que es la sumatoria de folículos en los 2 ovarios. Esto se puede realizar tanto en la primera mitad del ciclo precoz, entre el día 3 al 5 del ciclo. Podemos valorar los folículos centrales, o muchos dicen que los folículos centrales también se pueden valorar en la fase lútea tardía, cercano al día 28. Pero la verdad que la ecografía del día 3 permite inferir varias cosas, porque también podemos ver si persistió o no el cuerpo lúteo, por lo que dijimos antes con respecto a la reserva ovárica. El día 8 del ciclo, en el caso de un ciclo no estimulado, evaluamos el día 8 para ver el crecimiento. El día 12-13 podemos evaluar cómo está ese folículo maduro y si aparecen signos de alguna ovulación inminente. Y en la segunda mitad del ciclo evaluamos que ese folículo se haya roto y que tengamos la presencia del cuerpo lúteo. Otra cosa que podemos utilizar, ya no ecográfico, es el valor de la hormona antimülleriana, por lo que dijimos antes, que el valor normal es entre 0,5 y 1,1 nanogramos por mililitro. Algunos lo miden en picogramos y ese valor sería hasta 7. Lo otro que podemos utilizar es el marcador Doppler, es decir, ese flujo perifolicular, en donde la velocidad máxima del estectroma ovárico perifolicular que se asocia con un folículo maduro es por lo menos de 10 centímetros por segundo de la velocidad máxima. Y la visualización de este anillo perifolicular, tanto una velocidad por encima de 10 como la visualización correcta de todo el anillo perifolicular, los dos tienen que ser en el momento de la administración de HCG presentes, o se dice que deberían estar presentes, como para suponer que ese folículo va a romperse. Esto se utilizó mucho tiempo, en algún momento determinado se desestimó la utilización del valor de 10 centímetros por segundo, pero bueno, en algunos lugares todavía se lo sigue tomando en cuenta como un indicador de que ese folículo maduro puede llegar a la ovulación.
Bueno, además de todo lo que dijimos antes con respecto a la cantidad de folículos para valorar la reserva ovárica, con respecto al aspecto de un folículo maduro que suponemos que se va a romper, los signos inminentes de ovulación y el dosaje de la hormona antimülleriana, sabemos que hay patología que puede afectar la reserva ovárica y que sí o sí tiene que diagnosticarse o confirmarse por ecografía. Uno de ellos es la presencia de grandes endometriomas o de endometriomas pequeños pero múltiples. Ya tuvieron todas las clases de esto, no nos vamos a extender, pero recordar un poquitito cómo era la imagen, una imagen anecoica, quística, con refuerzo posterior, porque en el contenido es líquido, y que tiene todos estos ecos de bajo nivel, bien homogéneo y que en algunos lados, según como sea el endometrioma o el tiempo que lleve, puede tener zonas un poquitito más ecogénicas, con un flujo periférico generalmente muy escaso o casi nulo. El otro son los ovarios de aspecto poliquístico, o un síndrome de ovario poliquístico ya diagnosticado. Recordamos que la presencia de folículos pueden ser en la periferia o pueden ser a nivel estromal, con un estroma ecogénico o no, según el consenso de Rotterdam, pero que el ovario de aspecto poliquístico no significa invariablemente que la paciente tenga un síndrome de ovario poliquístico, sino que eso hay que confirmarlo mediante los estudios hormonales y la clínica de oligomenorrea. La presencia de tumores benignos, tumores borderlines o tumores malignos, cada uno con sus propias características. La presencia de un teratoma es muy frecuente o es más frecuente en la etapa reproductiva, así que también habría que hacer el diagnóstico. Y la presencia de imágenes quísticas simples, que son los quistes ováricos, que pueden ser funcionantes o pueden ser persistentes y que pueden estimular o pueden secretar tanto estrógenos como progesterona, produciendo una alteración invariable del ciclo. Con respecto a cuándo se le habla o cómo hacemos la diferenciación entre un folículo grande y un quiste funcional, hay una medida que puede ser tomada que es hasta 30 milímetros, más allá de eso se hablaría de que sería un quiste ovárico funcional y menos a eso un folículo, y sobre todo si la paciente está estimulada. Bueno, muy bien. Y hasta aquí entonces llegamos con ovario. Como habíamos dicho, el endometrio también va a estar bajo las órdenes de la FSH y de la LH, y secundariamente vamos a tener entonces una primera fase que corresponde a una fase proliferativa y estimulada por la FSH, y una segunda fase o la fase secretora o progestacional, que va a estar estimulada por la progesterona. Muy bien, como dijimos al inicio, el endometrio es el responsable de una falla en la implantación del embrión aproximadamente en las 2/3 partes. Es por eso que es importante conocer el concepto de ventana implantatoria o ventana de implantación, que es el periodo que va entre los 6 a los 12 días posterior al pico del LH. Y para que se produzca una correcta implantación, es necesario que durante ese periodo de esa ventana de implantación existan cambios angiogénicos mediados por factores de crecimiento, exista un aumento del desarrollo vascular y existan contracciones ascendentes en la zona Z subendometrial. Como ustedes ya habrán visto en las charlas anteriores, tenemos un endometrio de aspecto proliferativo en la